en esta mañana. También los niños van a salir y mis hermanos, cada domingo venimos a hacer una búsqueda de Dios y eso es muy importante. Vamos, mis hermanos, a reflexionar en la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, a ti la honra, a ti la gloria, a ti todo el honor, toda la alabanza. En esta hora santa en la que nos reunimos para adorarte, Señor, concédenos la gracia y la misericordia. ¿Qué necesitamos de ti para examinar tu palabra? Es más, tu palabra es la que nos examina a nosotros. Tu palabra es la que revela nuestra condición de vida. Tu palabra es la que revela nuestra actitud. Tu palabra, mi Señor, expone nuestro corazón. Y mi Señor, delante de ti estamos como si estuviéramos desnudos, porque nada podemos ocultar. Así pues, mi Señor, examina con tu palabra nuestras vidas. Permítenos considerar tu palabra y al considerarla, mi Señor, concédenos la gracia y la misericordia tuya, de que tu palabra, mi Señor, una vez colocada en nuestras mentes y corazones, Señor, tú mismo obrando con tu Espíritu, podamos responder a tu palabra. Permite en esta mañana que esta tu iglesia, mis hermanos y yo, con la gracia y misericordia tuya, podamos responder a lo que dice tu palabra, a lo que tú demandas de nosotros. Ayúdanos pues, ayúdanos, mi Señor, a hacer esto. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos, mi Señor. Y Padre Santo, que tú seas glorificado en gran manera en estos momentos. Cuando tu palabra sea expuesta, que tú recibas toda la gloria y toda la honra. Ayúdanos, mi Señor. En Cristo Jesús, amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Gracias de verdad, mis hermanos. Bendiciones. Y vamos, mis hermanos, a examinar la palabra de Dios. Tienen sus boletines por allí, mis hermanos. Y el título de la predicación en esta mañana, mis hermanos, es ¿qué es lo que a Dios le interesa de mí? ¿Qué es lo que a Dios le interesa de todos nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios, mis hermanos? ¿Saben? Mis queridos hermanos, es muy importante que ustedes y yo consideremos y busquemos en la palabra quién es Dios. Porque si entendemos quién es Dios, mis hermanos, de verdad, nuestra relación con Él va a cambiar. Pero también es muy importante que entendamos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Y precisamente, mis hermanos, de esto quiero compartirles. ¿Qué es lo que le interesa a Dios de mí, de ti y de mí? Déjenme leerles el pasaje que vamos a examinar en esta mañana, mis hermanos. Es Isaías 66, de los versículos del 1 al 5. Isaías 66, de los versículos del 1 al 5, mis hermanos. Y vamos a examinar la palabra de Dios. Dice así, mis hermanos: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque también escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra.
Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron: Jehová sea glorificado. Pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué es lo que te interesa a ti? ¿Qué es lo que te apasiona? Bueno, cuando uno busca trabajo, mis hermanos, en entrevistas de trabajo, no lo sé, mis hermanos, muchas veces una de las preguntas que le hacen a uno, mis hermanos, la persona de recursos humanos que lo está entrevistando, le dice a uno: ¿cuáles son tus aficiones? ¿Qué te interesa? ¿Cuáles son tus intereses, mis hermanos? ¿Sabes? Hay algunos que les interesa el trabajo y nada más. Solo el trabajo, solo trabajar. Eso es, mis hermanos. Otros se interesan por los deportes. Están viendo el fútbol, mis hermanos, y pueden estar toda una tarde viendo 3, 4 partidos de fútbol seguidos. Eso es lo que les interesa a algunos. Otros les interesa divertirse o salir de casa cada fin de semana, salir a comer cada fin de semana, no estar en la casa, mis hermanos. Eso es lo que a uno les interesa. Otros se apasionan por pasatiempos. Por ejemplo, mis hermanos, algunos coleccionan timbres, coleccionan monedas, coleccionan estampas, mis hermanos. Algunos se apasionan y tienen estos intereses. Otros más, mis hermanos, se interesan en ver películas y hasta forman clubes. Clubes, mis hermanos, grupos de películas donde la ven y después la comentan, mis hermanos. Esos son sus intereses, mis hermanos. Quizás a algunos de ustedes les interese algunas de estas cosas, pero quiero decirles algo. Dios también está profundamente interesado en algo. Dios está profundamente interesado en algo, mis hermanos. ¿Saben? No pretendo saber el pensamiento de Dios, no, mis hermanos. No pretendo saber lo que Dios piensa, pero lo que dice el versículo de esta semana, los pasajes de esta semana, mis hermanos, en esta mañana, nos muestran lo que a Dios le importa, lo que a Dios le interesa, mis hermanos. Y lo sorprendente de estos versículos es que a Dios le interesan cosas de nuestras vidas. Eso es, Dios está profundamente interesado en ti y en mí. Dios está interesado en nosotros. Eso es lo que dice este pasaje de la Escritura. Y quiero, mis hermanos, en esta mañana que lo examinemos precisamente. Ahora, quiero preguntarles, mis hermanos, antes de que entremos en el cuerpo de la predicación, ¿cuál es tu actitud ante la palabra de Dios? ¿Cuál es tu misma actitud ante Dios mismo? ¿Cuál es la actitud que tú tienes? Hace unas predicaciones, mis hermanos, predicaba aquí en este mismo lugar acerca de la indiferencia. Y también, mis hermanos, luego estuve predicando, mis hermanos, acerca de qué es lo que significa un verdadero discípulo de Cristo. Pero, ¿sabes? Esto está muy relacionado, aunque es un texto del Antiguo Testamento. Y vuelvo a la pregunta: ¿cuál es tu actitud ante Dios? ¿Cuál es tu actitud ante la palabra de Dios? ¿Verdaderamente deseas conocer más de Dios? ¿Deseas conocer más de la Biblia? Quizás alguno quiera hacer grandes cosas para Dios. Y quizás alguno otro quiera ser usado por Dios. Y otros con sus vidas quizás quieran darle gloria a Dios. Eso está bien. Y si ese es tu deseo, muy bien, de verdad le doy gracias a Dios. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo tú y yo podemos, mis hermanos, darle las gracias, la gloria a Dios, hacer grandes cosas para Él? Bueno, el texto que vamos a revisar, mis hermanos, además de decirnos cuál es, mis hermanos, qué es lo que a Dios le interesa de ti y de mí, también nos dice, mis hermanos, cómo Dios puede usarnos si nosotros nos alineamos con su voluntad. Voy a, mis hermanos, a exponerles en esta mañana dos cosas, mis hermanos, y quiero responder esta pregunta, mis hermanos, en esta mañana. ¿Qué cosas son las que le interesan a Dios de nuestras vidas, de ti y de mí? ¿Qué es lo que a Dios le interesa? Bueno,
En primer lugar, si lo quieren colocar allí en sus boletines, en el espacio que tienen libre, por favor, mis hermanos, a Dios le interesa que yo viva una vida limpia. A Dios esto le interesa, que tú y yo vivamos vidas limpias, mis hermanos. Eso es lo que a Dios le interesa. Vean el texto de la Escritura, mis hermanos, Isaías 66:1. Lo podemos leer juntos. Vamos a leerlo, mis queridos hermanos. Dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Saben, mis hermanos, cuál es el contexto de este pasaje? Los israelitas tenían el deseo de edificar una casa para Jehová Dios. Tenían el deseo de edificar un templo. No sabemos, mis hermanos, si este templo es diferente al de Ezequiel o era un templo diferente al de los samaritanos, pero, mis hermanos, en el antiguo pacto, un templo era necesario para ofrecer sacrificio a Dios. Era necesario, mis hermanos, para relacionarse con Dios y ofrecer un sacrificio. Era necesario tener este templo, mis hermanos, para que el sacrificio a Dios fuera ofrecido. De hecho, mis hermanos, el deseo de los israelitas de tener un templo no era malo. Estaba bien, no era malo, mis hermanos. No era pecaminoso construir un templo en este contexto, en el contexto de los israelitas, de construir un templo, mis hermanos. El problema con el hecho de querer construir un templo, mis hermanos, no es el templo en sí. Ese no era el problema, lo que Dios está planteando aquí, sino la actitud que ellos tenían. Ese era el problema. El problema no era construir el templo, no. El problema era la actitud que ellos tenían. El problema, mis hermanos, estaba en sus mentes y en sus corazones. Y aunque ellos querían hacer algo bueno, construir un templo para Dios, querían hacer algo bueno, mis hermanos, su actitud hacía que la construcción de este templo se volviera algo pecaminoso, porque no tenían la actitud adecuada. Saben, mis hermanos, debemos considerar esto: al Señor, nuestro Dios, siempre le han interesado nuestras actitudes y la condición de nuestro corazón. Eso es lo que a Dios le interesa. ¿Cuál es tu actitud hacia Él? ¿Cuál es tu actitud hacia su palabra? ¿Cuál es tu actitud y la condición de tu corazón? Eso es lo que a Dios le interesa. Déjenme mostrarles dos versículos breves de la Escritura que nos lo muestran, mis hermanos. Proverbios, libro de Proverbios 15:8, dice allí, mis hermanos: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. ¿Lo pueden apreciar? Dice: el sacrificio de los impíos. Un impío, una persona con un corazón lejos de Dios, una persona con una actitud no reverente delante de Dios, ofreciendo sacrificio. Y eso, dice aquí el versículo, mis hermanos, es algo terrible, es abominación. Es abominación. Es como en el Apocalipsis, mis hermanos, donde dice: los tibios, que no son fríos ni calientes, mis hermanos, dice: yo los vomitaré de mi boca. ¿Sabes lo que le enferma a Dios? Lo que le enferma a Dios es nuestra actitud. Es nuestra actitud. Eso le enferma a Dios, es abominación. Otro texto, Proverbios 28:9, mis hermanos, dice: al que aparta su oído para no oír la ley. Su oración también es abominación. Puede estar orando varias horas, orar todos los días, estar orando en un culto, orar a solas, pero no se aparta de su vida pecaminosa. Su corazón, la condición de su corazón, ese es el problema.
Y dice el pasaje que también esto es abominación delante de Dios. Esto es abominación, mis hermanos. ¿Sabes? Muchos creyentes, muchas iglesias, este es un problema en muchas iglesias, es un problema común en muchos creyentes, mis hermanos, que solo están viviendo una vida religiosa externa. Solo es puro externo, mis hermanos. Venir a la iglesia es un hábito. Aprenderse un versículo de la Escritura también es un hábito. Y hablar, mis hermanos, palabras que uno se acostumbra a hablar, jerga religiosa, palabras religiosas, pero solo son cosas externas. Y mis hermanos, verdaderamente debemos considerar la condición de nuestro corazón. Quiero mostrarles, mis hermanos, ¿qué es lo que piensa el Señor de aquellos que solo viven una religión externa? ¿Qué es lo que piensa Dios de aquellos que no examinan su propia condición, su corazón, mis hermanos, que no examinan su actitud delante de Él y que solo viven una religión externa? El versículo nos lo dice, el pasaje, mis hermanos, Isaías 66, versículos 3 y 4. Dice allí el pasaje, mis hermanos: el que sacrifica buey es como si matase un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos, dice el pasaje, escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Así dice este pasaje, mis hermanos. ¿Por qué? Si vemos en el versículo 3, mis hermanos, y aquí está el versículo 3, a Dios le desagrada, mis hermanos, esta clase de sacrificios. ¿Para qué Dios? ¿Por qué a Dios esto es algo detestable? Está haciendo comparaciones aquí. Si ustedes pueden subrayar en sus hojas, mis hermanos, las palabras como si, son una comparación. Son 4 como si las pueden subrayar, mis hermanos. ¿Por qué Dios considera sus sacrificios como algo detestable, abominable? Porque dice el pasaje, mis hermanos, escogieron sus propios caminos. Dice allí al final de este pasaje. Escogieron sus propios caminos y su alma amó más sus abominaciones. Y luego, mis hermanos, lo dice allí el versículo 4, más adelante, mis hermanos. Dice allí este versículo que ya hemos visto, mis hermanos. Dice el versículo que escogieron ellos, tomaron la decisión de escoger aquello que desagrada a Dios. Hicieron lo malo delante de los ojos del Señor y escogieron hacer lo que desagrada. Es decir, escogieron sus propios caminos. Escogieron sus propios caminos. Quiero que noten, mis hermanos, en estos versículos, en el versículo 3, dice es como si matase un hombre. Saben, mis hermanos, y estos como si deberían resonar, mis hermanos, deberían llenar nuestros ojos para develar, mis hermanos, quitar la venda de nuestros ojos y que nos demos cuenta que Dios detesta los sacrificios de los malvados. Algunos en su época, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, mataban niños para ofrecer un sacrificio a Dios. Y algunos de los judíos ofrecían bueyes, mis hermanos, como sacrificios, con la misma actitud vacía de un pagano que ofrecía a un hombre sobre el altar. Dice el pasaje también, el versículo 3, dice, como si degollase un perro.
Y esto se refiere, mis hermanos, a ofrecer perros en el lugar del sacrificio, en el altar a Dios, mis hermanos. Y esto era considerado impuro, verdaderamente impuro, mis hermanos. Igual que la práctica de ofrecer un cerdo. Sacrificar un cordero, una oveja, con la misma actitud inicua, pecaminosa, con la que se ofrecería un perro, hace evidente algo: la dureza de corazón, la condición del corazón del que hace la ofrenda. Todas estas imágenes, estos como sí, mis hermanos, que vemos en este pasaje, tienen un propósito de ilustrar la hipocresía. De ilustrar, mis hermanos, la hipocresía de toda persona que hace una ofrenda a Dios sin un corazón quebrantado, sin examinarse a sí mismo, sin ver la condición de su corazón y su actitud, mis hermanos. Es como si un pagano ofreciera un niño, ofreciera un perro, sacrificara la sangre de un cerdo y bendijera a un ídolo y se deleitara en esas abominaciones. Eso es lo que nos dice el pasaje. Y lo que nos dice el versículo 4, mis hermanos, es que Dios los va a juzgar. Dios los va a juzgar. Tenemos tú y yo que examinar, mis hermanos, verdaderamente nuestros corazones. El Padre Celestial, nuestro Señor, mis hermanos queridos, advierte contra todo esfuerzo humano que busque ganar sus bendiciones. Lo cual sucede, mis hermanos, cuando no escuchamos el mensaje de salvación. Y entonces el ser humano inventa su propio camino hacia Dios. Versículo 4, este versículo que está en la pantalla, mis hermanos, repite la idea del versículo 12 del capítulo 65. Si ustedes después lo quieren ver, Isaías 65, 12, dice allí, mis hermanos, de la siguiente manera: yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Otra vez la misma idea. Saben, mis hermanos, Jehová Dios, nuestro Señor, no solo ha llamado y hablado, sino que también, mis hermanos, descubre claramente su mensaje. ¿Qué es lo que quiere Dios en la palabra, en las Escrituras? Y cuando los seres humanos, las personas, escogen sus propios caminos, ¿sabes lo que pasa? No pueden agradar a Dios, y eso trae juicio sobre la persona. ¿Qué más debe hacer Dios? ¿Qué más? Saben, Dios ha enviado sus profetas, Dios ha enviado su palabra, y su palabra está al alcance de cada ser humano. La palabra de Dios está al alcance tuyo y mío, mis hermanos. Pero cuando la gente se niega a creer, cuando la gente desecha los pensamientos de Dios y sigue los suyos propios, entonces Dios, mis hermanos, va a traer juicio. Va a traer juicio. Muchos están revestidos solo de una religión externa, y eso no debe suceder. Oro a Dios, mis hermanos, que nadie en esta congregación, nadie en esta iglesia, solo esté siguiendo una religión externa. Ninguno, mis queridos hermanos. Porque si lo hacemos así, tú o yo también, ¿sabes? Vamos a traer juicio sobre nosotros mismos. Puede ser que tú y yo hagamos cosas buenas, incluso se las dediquemos a Dios. Hagamos cosas buenas, pero nuestra condición interior de pureza y santidad también es muy importante. Porque si no tenemos una condición de pureza, una vida limpia, no tenemos una condición de santidad, mis hermanos, que no está de acuerdo con lo que Dios quiere, entonces, mis hermanos, la verdad es que nos pareceremos a lo que dice el versículo 3. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Y eso es abominación delante de Dios. ¿Sabes? Hay una gran responsabilidad
en aprender más de la palabra. Hay una gran responsabilidad, mis hermanos. Si uno aprende más de la palabra, ¿sabes qué debe suceder? Uno debe aplicarla más en la vida. Debe aplicarla más. Quiero decirles esto con todo respeto, mis hermanos. Es mejor no venir y no conocer de la palabra si no la vas a aplicar. Es mejor no conocer de la palabra si no la vas a aplicar en tu vida. ¿Para qué venir? ¿Para qué escuchar una predicación? O incluso, ¿para qué abrir tu palabra, la Biblia, la palabra de Dios en tu casa solas, si no la vas a aplicar? De eso es lo que nos está hablando este pasaje, mis hermanos, precisamente. Y esto es algo muy, muy serio. Es profundamente importante y serio, mis queridos hermanos. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esta condición, mis hermanos? ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Cómo Dios responde a esto? El versículo 1 nos lo dice. Isaías 66:1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Saben lo que Dios está respondiendo ante esta actitud? Ante solo meramente la apariencia externa, sin meditar la condición de una vida limpia en nuestro corazón. Si no la tenemos, ¿sabes cuál es la respuesta de Dios? Es la siguiente: no necesito tu templo. No lo necesito. No necesito tu templo. Por eso es que Dios está preguntando aquí: todo es mío. ¿Dónde está la casa que me han de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Esto es lo que Dios dice. Esta es la respuesta de Dios a una persona, a un pueblo, a una iglesia, mis hermanos, que no examina su vida interior, la condición de su corazón. No necesito tu templo. No lo necesito. ¿Saben, mis hermanos? Somos ridículos, verdaderamente ridículos, cuando pensamos que Dios nos necesita. Pero ¿sabes? Dios vive bastante feliz sin nosotros. No nos necesita. Dios no nos necesita a nosotros, mis hermanos. Dios es autosuficiente en sí mismo. Dios, ¿sabes? No necesita nuestra adoración. Dios no la necesita. Quien necesita la adoración somos tú y yo, porque eso nos hace bien. Pero Dios no necesita nuestra adoración, ni necesita nada de nosotros. ¿Por qué razón? Déjenme decirles dos razones, mis hermanos, derivadas del texto. En primer lugar, mis hermanos, Dios no necesita nada de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que cualquier templo. Dios es más grande que cualquier templo. Dice el pasaje: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Es así, mis hermanos. Lo que está diciendo aquí el pasaje es que soy más grande que cualquier templo. El cielo es mi trono. Dios no tiene necesidad de nosotros. Y sabes, tampoco necesita un templo. Los templos son para los seres humanos, para que nos acomodemos, estemos sentados. Pero Dios no lo necesita. Nosotros necesitamos un lugar para adorar. Necesitamos un lugar, mis hermanos, para orar, para reunirnos. Pero ¿sabes? Dios no lo necesita. Dios no necesita un templo. No, mis hermanos. Aquí se expresa, mis hermanos, de manera enfática cuál es la relación apropiada entre Dios mismo y la tierra también. Aquí dice, mis hermanos, en este pasaje, en estos versículos, que Él ha dicho, mis hermanos, Dios dice aquí. Y mis hermanos, el Señor en estos versículos está afirmando su superioridad y su autoridad sobre todo lugar. Por eso dice aquí en el versículo: la tierra es el estrado de mis pies.
Y aquí Dios está afirmando su autoridad sobre toda la tierra y sobre todos los que viven en la tierra. La tierra es el lugar donde pongo mis pies. Eso es lo que dice el versículo. Dios habita en los cielos y la tierra es el estado de sus pies. Eso nos muestra, mis hermanos, que Dios es infinito, es eterno, es el todopoderoso, es omnisciente y santo y superior a todo lo que es humano. Como dice el Salmo 103, versículo 9, dice allí que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Este mismo principio, mis hermanos, está en el Sermón del Monte, mis hermanos. La verdad es que Dios creó toda la tierra, creó los elementos de los cielos y de la tierra, así como todos los que habitan, mis hermanos, aquí, incluyéndonos tú y yo. Y sabes, no estamos al mismo nivel de Dios. No estamos. Donde Dios es infinito, la tierra es finita. Donde Dios es eterno, la tierra tiene un comienzo y también tendrá un final. Donde Dios sabe todas las cosas, las pasadas, las presentes y las futuras, los seres humanos como tú y yo, podemos saber muchos, pero nuestros conocimientos tienen vacíos y hay fronteras, hay límites a nuestros conocimientos y nuestro saber. Dios es todopoderoso. Los seres humanos, como tú y yo, podemos disponer de un gran poder. Hay el poder, mis hermanos, el poder nuclear, el poder de la energía eléctrica, mis hermanos. Pero nada es equiparable con Dios. Incluso las poderosas fuerzas de la naturaleza que se demuestran, por ejemplo, en una tormenta o en un temblor de tierra, en un tornado o un huracán, todo eso es insignificante comparado con la omnipotencia de Dios. Nada se compara con Dios. Dios es santo, es perfecto, aparte de todo pecado, mis hermanos, y de toda imperfección. Y los seres humanos, tú y yo, tenemos defectos y tenemos que reconocerlo, somos perversos. Somos perversos, mis hermanos. El Señor está por encima de todo. Su trono está en el cielo. La tierra, mis hermanos, no es más que el estrado de sus pies, donde Él pone sus pies. Y sabes, la comprensión de nuestra relación con Dios comienza con este principio fundamental. Dios es superior a nosotros. Dios es diferente a nosotros y superior a nosotros. Y si es así, entonces, ¿qué le podemos ofrecer a Dios? ¿Qué le podemos ofrecer a Dios si Dios es tan diferente y es superior a nosotros? ¿Sabes? No podemos darle algo que Él todavía no tenga. Aquí, mis hermanos, Dios pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde está? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? ¿Dónde? ¿Sabes? Ninguna edificación puede alojar a Dios y confinar su presencia. Los japoneses, mis hermanos, y también los chinos en la cultura asiática, mis hermanos, dice, tienen su ídolo y habita en un templo, mis hermanos, una pagoda, allí habita. Y las personas cuando van a estos lugares, mis hermanos, primero se tienen que lavar las manos y también lavar la boca. Y luego se dirigen, mis hermanos, ante la pagoda donde está el ídolo al final, allí, y para llamar su atención aplauden 3 veces, para llamar su atención. Y luego se tienen que inclinar y le oran. Pero un templo hecho de manos de hombres, mis hermanos, no puede confinar a Dios. La gloria de Dios no cabe allí.
Dios no está presente en un templo. ¿Y qué le podemos ofrecer? ¿Saben? Salomón, cuando construyó el templo, mis hermanos, dijo: pero es verdad que Dios habitará sobre la tierra. Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Y dice Salomón también más adelante en Segunda de Crónicas, mis hermanos, en los versículos capítulo 6, capítulo 2, versículo 6, dice: mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener a Dios? Es grandioso. ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de Él? Es decir, para orar, nada más, nada más. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Dios es Dios, es diferente, distinto y muy, muy superior a nosotros. Y nosotros, mis hermanos, solo somos seres humanos. Eso es lo que Dios está respondiendo. Pero hay otra respuesta aquí, mis hermanos, la otra respuesta de Dios. Dios no necesita nuestro templo. Dios no necesita esto. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Dice Isaías 66:2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Es decir, está preguntando, mis hermanos: ¿me vas a edificar una casa? ¿Me vas a edificar un templo? ¿Con qué? Si todo es mío. Yo soy dueño de todo. ¿Me vas a dar algo que yo no tenga? Es como los niños, mis hermanos, el Día del Padre, que por cierto ya se acerca, mis hermanos, y entonces, ¿verdad? Y no estoy esperando regalo, pero mis hermanos, es como los niños que van a comprarle un regalo al padre o a la mamá, mis hermanos. ¿Con qué se lo compran? Con el dinero de ellos, con el dinero del papá, con el dinero de la mamá, mis hermanos. Así es. Un día mi esposa, mis hermanos, cuando cumplí años, ya tiene tiempo, mis hermanos, me llevó a un almacén, y antes de ir a cenar, porque íbamos a ir a cenar toda la familia, y antes de entrar a cenar me metió a un almacén, mis hermanos, y dice: escoge un reloj. Y bueno, pues lo escogí, pero era mi dinero, ¿verdad? Y no me quejo, lo agradezco mucho, porque me lo regaló. Pero es así. Queremos ofrecerle algo a Dios. ¿Con qué? Si todo es de Él. Todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios, mis hermanos. La verdad es que cuando a alguien le regala algo así, los papás, mis hermanos, se alegran, ¿no es así? Aunque le hayan comprado con el dinero, las mamás también. ¡Ay, qué bonito regalo, mis hermanos! Y luego lo disfrutan. Los israelitas querían el templo, pero no para Dios, sino era para su renombre. Para su renombre. Es como cuando alguien le compra, mis hermanos, una pantalla o una televisión, solo es un ejemplo, a un ser querido, y luego ¿quién la usa? El que se la regaló, ¿no? Pues los israelitas querían eso, un templo para su propio renombre, un templo para que los demás vieran. ¡Ay, qué bonito templo tienen los judíos! Lo querían para su gusto, para su renombre, para su disfrute. Y saben, muchas veces somos iguales a los judíos. 1 Corintios 4:7, mis hermanos, dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y lo que nos está diciendo es que Dios, mis hermanos, nos da todas las cosas. Somos diferentes, tú y yo. Unos son más inteligentes, otros predican, otros sirven, otros cantan mejor, mis hermanos.
¿Pero por qué? Porque Dios nos hizo así en su soberanía y todo lo que tenemos es de parte de Dios, así que no tenemos nada de qué gloriarnos. Es como si alguien canta, mis hermanos, y Dios preguntara, ¿me quieres cantar? Está bien, pero si quieres adorarme de corazón, si quieres pararte delante de la gente para impresionar a los demás, entonces eso no está bien, porque el canto no es para Dios. Es igual que el que predica, o el que sirve, el que ayuda, el que enseña. ¿Quieres enseñar a otros? Está bien, pero debes hacerlo para la gloria de Dios, no para mostrarte ante los demás. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que debemos hacer las cosas con el motivo adecuado para Dios, con el motivo adecuado. Debe ser para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos necesita. Dios no nos necesita, a ti y a mí no nos necesita de ninguna manera, mis hermanos. Y no debemos hacer a la manera nuestra las cosas de Dios, sino a la manera de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, mis hermanos, ¿qué le interesa a Dios de nuestras vidas? Le interesa una vida limpia. Le interesa la condición de nuestro corazón. De eso trata este pasaje. Eso es lo que a Dios le interesa. Segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar, ¿qué más le interesa a Dios? A Dios le interesa cuál es la actitud que tenemos para con Él y su palabra. A Dios le interesa esto. ¿Qué actitud tenemos hacia Él? ¿Qué actitud tenemos ante su palabra? Esto es lo que a Dios le interesa también. Dice el pasaje continuando, mis hermanos, dice allí el versículo 1 y 2, mis hermanos, dice, y de la siguiente manera, mis hermanos, pero miraré a aquel que es pobre, dice el pasaje, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Saben, mis hermanos? Dios mira todas las cosas. Una vez estaba, mis hermanos, desde la ventana de mi habitación, en su casa, mis hermanos, estaba de salto y estaba viendo una persona que venía caminando comiendo algo. Yo creo que era una bolsa de papas, algo así, estaba de color amarillo, mis hermanos, y se la venía comiendo, acabó y lo quería tirar, lo traía en la mano, lo arrugó, miró hacia adelante, hacia el lado, hacia atrás, y no había nadie, mis hermanos, y entonces lo echó a la casa que iba pasando. Aparentemente nadie lo vio, pero se le olvidó mirar hacia arriba. Se le olvidó mirar hacia arriba. Dios mira todas las cosas. Dios mira todo, mis hermanos. Mira todas las cosas. 1 Samuel 16:7 dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y este pasaje de Isaías, mis hermanos, el pasaje de Isaías que estamos observando, que estamos revisando hoy, dice, miraré, dice el pasaje, miraré. Dios mira todas las cosas. Si Dios mira algo, Dios está mirando algo. ¿Y qué debe mirar Dios en nosotros que le interesa profundamente? ¿Qué debe ver Dios en nuestras vidas? ¿Qué debe mirar Dios que le interesa con profundidad? ¿Saben qué es lo que mira Dios? Dios mira si tú y yo somos humildes. Es lo que dice el pasaje. Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Qué es lo que significa? Es no tener un concepto demasiado alto de nosotros mismos. Lo que significa es servir a otros y no a nosotros. El ejemplo es Jesucristo, mis hermanos. Por ejemplo, allá en Juan 13, en los versículos 4 y 5 y luego 15, mis hermanos, donde Jesús lava los pies de sus discípulos. Y lo hace, mis hermanos, Jesús con una actitud humilde. Se ciñó una toalla en la cintura y luego se fue arrodillando, lavando los pies a cada uno porque era necesario.
Era una costumbre de los sirvientes, mis hermanos. Antes de sentarse a comer, tenían que lavarse los pies. Ahora algunas personas, mis hermanos, hacen, y algunas iglesias practican el lavamiento de pies. Pero ¿sabes? No es lo que es necesario. No es lo que se necesita. Debe hacerse con humildad y el servicio a todos. Y Jesús lo hizo. Y si quieres darle la gloria a Dios, entonces debes de ceñirte la toalla, como Jesús lo hizo. Y debemos ser ejemplo, mis hermanos. ¿Sabes? En una iglesia, cuando una persona tiene cierta autoridad, tiene que servir más. El pastor primero, los diáconos también. Y si alguien tiene más autoridad, debe servir más, no más autoridad, es más servicio, mis queridos hermanos. Dice Filipenses 2, 8 y 9, del 8 al 11, dice que estando en la condición en la que estaba, condición de hombre, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, mis hermanos. Dice allí, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que, mis hermanos, el versículo 7, antes de este pasaje, dice allí que Jesús se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Se vació. La palabra griega para despojar es kenosis. Se despojó de su gloria. ¿Para qué? Para tomar una condición, una forma humilde, condición de hombre, como tú y yo, semejante a nosotros, mis hermanos, se despojó. Y sabes, cuando hacemos esto, cuando somos humildes, captamos la atención del Rey del universo. Cuando eres humilde, captas la atención del soberano Dios, porque dice el pasaje que Dios mira. Dios mira, dice el versículo, mis hermanos, a aquellos que son humildes. Dios mira a aquellos que son humildes. Cuando tú eres humilde, Dios mira esto en tu vida, mira esta condición en tu corazón, captas la atención de Dios. ¿Te gustaría que Dios te mire? ¿Captar la atención de Dios? ¿Sabes? Esto es maravilloso. Pero ¿qué más mira Dios? Dios mira, mis hermanos, si temblamos ante su palabra. Dios mira si yo tiemblo, si tú y yo temblamos ante su palabra. Dice el versículo, mis hermanos, que Dios mira al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, que tiembla a mi palabra, mis hermanos. Esto es algo que debemos, mis hermanos, entender y debe sobrecoger nuestro corazón y nuestros pensamientos. Dios mira al que tiembla ante su palabra. Y no es el único versículo de la Escritura que lo dice, hay otros, mis hermanos. Isaías 66:5 dice, por ejemplo, mis hermanos, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, los que tembláis, mis hermanos. ¿Sabes? La verdad, mis hermanos, debemos entender que un verdadero creyente, un verdadero cristiano, debe temblar ante la palabra de Dios. Temblar ante la palabra de Dios. Voy a tratar de explicar, mis hermanos, qué significa temblar ante la palabra de Dios. ¿Qué es lo que significa? Si somos creyentes, si somos cristianos, seguidores de Jesucristo, mis hermanos, ¿qué significa temblar ante la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, significa que verdaderamente creeré que hay una palabra de Dios, si lo puedes anotar.
es esto, mis hermanos. Hay muchas personas que dicen que son cristianas, que se llaman a sí mismos cristianas y no creen que este sagrado libro, la Biblia, es verdaderamente la palabra de Dios. No, mis hermanos. Algunos dicen, mira, es la inspirada palabra de Dios, y muchos no lo creen. Puedes decirle a alguna persona, es la inspirada palabra de Dios, y puede responder, mira, también el Corán, o también el libro de los Vedas, y hablan de esta manera, mis hermanos. Algunos dicen, es un libro muy respetable, pero no es infalible. Ciertamente no lo es, no es palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, tú y yo claramente, como seguidores de Cristo, debemos apartarnos de esto, de quienes hablan así. No podemos tener ninguna comunión, ni grado, ni medida con relación, mis hermanos, a los que dicen esto. ¿Sabes? Alguien que dice esto, que es un buen libro, es como un pagano. Si tú y yo vamos a ser considerados como los que tiemblan a la palabra de Dios, debemos creer que esto es palabra de Dios. Y cuando tú la lees en tu habitación, en tu casa, en tu oficina, en tu auto, cuando tú vas leyendo la palabra de Dios, Dios te está hablando a ti de manera directa. Dios te está hablando a ti. Y ante la palabra de Dios debes temblar. Debes temblar, mis hermanos. La verdad es que eso debemos entender. Si es la palabra de Dios, mis hermanos, debemos temblar ante ella. No quedar impávidos. A veces muchos cristianos, mis hermanos, oyen la palabra de Dios en un culto como este o en otro culto, mis hermanos, y salen igualitos que como entraron. No tienen la actitud adecuada ante la palabra de Dios. No han entendido que es la santa palabra de Dios y que es el mismo Dios, el santo, el todopoderoso, el creador, quien está hablando. Claro, Dios utiliza vehículos humanos, Dios utiliza predicadores, Dios utiliza maestros y maestras, Dios utiliza, mis hermanos, los que enseñan, pero es la palabra de Dios. Y ante ella, mis hermanos, debemos temblar. Si tú no has comprendido que verdaderamente este libro no es un libro más, es la santa y verdadera palabra de Dios, de un Dios santo y todopoderoso, que es superior a todas las cosas. Y ante esto, mis hermanos, esa vez, cuando tú abres tu Biblia en tu casa, abres la Biblia allí en tu cuarto, en la noche o en la madrugada, el Dios santo y todopoderoso te está hablando a ti en particular. Y ante eso debemos temblar. Pero hay otra cosa, mis hermanos. ¿Qué significa temblar ante la palabra de Dios? Significa que conocemos la palabra de Dios. No solo, mis hermanos, entendemos que es Dios mismo quien nos habla, sino que conocemos la palabra de Dios. ¿Sabes? Alguien no puede temblar si no conoce la palabra de Dios. ¿Saben? En un libro cualquiera, incluso una Biblia, mis hermanos, que déjame decirte, es papel, es tinta, son pastas, mis hermanos. Y ante eso nadie tiembla. No hay nada que nos haga temblar ante eso, porque solo es papel, tinta y unas pastas. Pero lo que nos debe hacer temblar, mis hermanos, es oír al Dios Santo y saber lo que nos está diciendo. Conocer lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Mis hermanos, así debemos entender. Cuando uno llega a conocer a Cristo Jesús y el corazón se llena de gozo y uno ha comprendido el Evangelio, mis hermanos, y uno comienza a comprender, conocer la verdad de Dios en su palabra, es entonces, mis hermanos, que eso es lo que puede hacer temblar a un hombre. Porque cuando la lee, está entendiendo que es más que papel, es más que tinta,
es más que unas pastas. Es la verdadera y soberana palabra de Dios. El evangelio que transforma la vida, que cambia, que transforma corazones y que lo llega a conocer, mis hermanos, a través de esta palabra. Llega uno a conocer al Dios Santo y Todopoderoso. Y que por las promesas que están aquí, que Dios mismo ha dicho, mis hermanos, cuando uno parta de este mundo, uno va a estar en la presencia de Dios. Es así, mis hermanos. Hay entonces, cuando uno abre la santa palabra de Dios, un gozo reverente, un santo estremecimiento delante de Dios, mis hermanos. Es como Juan, cuando está viendo su visión de Jesucristo en el Apocalipsis, dice que vi a alguien semejante al Hijo del Hombre. Y lo describe. Y dice que cuando lo ve al Hijo del Hombre, la palabra encarnada de Dios, Cristo Jesús, dice que cayó como muerto a sus pies. ¿Sabes? Ese mismo temblor debemos tener, porque esto es la palabra de Dios, mis hermanos. Y tal temblor, tal temor, mis hermanos, es un signo de gracia, de la gracia de Dios y de la misericordia que Él está operando en nuestras vidas desde que decidimos seguir a Jesucristo. Cuando conocemos la palabra de Dios, Dios nos está hablando de manera directa a cada uno de nosotros. Y es algo a lo que debemos responder. Pero déjenme decirles en tercer lugar, mis hermanos, ¿qué significa temblar ante la palabra de Dios? Significa que debemos tener una santa reverencia por Dios y su palabra. No quiere decir, mis hermanos, temblar ante la palabra de Dios y la Escritura, tener un miedo esclavizado. No, mis hermanos. La verdad es que cuando uno ha llegado a conocer el gozo, la paz, el perdón de Dios, mis hermanos, cuando uno ha llegado a comprender quién es Dios, y es lo que les decía al principio de esta predicación, lo que tú y yo debemos aspirar cada día es a conocer un poco más de Dios y de su voluntad. Pero cuando uno ha llegado a conocer de Dios, mis hermanos, quién es Él, debe entrar en nosotros una santa reverencia por Dios y por su palabra, por entender la majestad, la soberanía, el poder del Altísimo, la santidad de Dios, mis hermanos. Es así. La verdad, mis hermanos, ninguna persona, ningún creyente debería avergonzarse de temblar ante Dios, ante su presencia y su palabra. Y eso es lo que Dios mira. Dios mira no solo si somos humildes. Dios mira si temblamos ante su palabra. Eso es lo que Dios mira. ¿No quisieras que Dios te mire, captar la atención del soberano Dios? La verdad es que sí. Cuando estamos en una reunión con una persona importante, ¿no te gustaría que te mire y captar la atención de esa persona? Y si tú quieres captar la atención de Dios, debemos hacer caso a la Escritura, mis queridos hermanos. Quiero concluir, mis hermanos. Y quiero concluir con dos pasajes, uno de ellos un poco más largo, pero lo quiero leer todo para que captemos la idea. Quiero concluir, mis hermanos. Moisés, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 19, mis hermanos, está allí, mis hermanos, el pueblo de Israel y Moisés mismo están ante el monte Horeb. Están allí. Y de repente, mis hermanos, se escuchan oír truenos y la voz de Dios retumba en todo el monte. Dice el pasaje, y lo quiero leer, mis hermanos. Y aconteció que en la mañana del tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube
sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Moisés, mis hermanos, y el pueblo de Israel, ante esta visión de este monte, el monte Horeb, el monte Sinaí, estaban allí, mis hermanos, temblando ante el poder de Dios, la soberanía de Dios, mis hermanos. Al oír los truenos, el retumbar, mis hermanos, estaban temblando. Pero hay algo más a lo que tú y yo debemos temblar, y es ante la presencia de Dios, su santidad, con profunda reverencia. En el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, el autor de los Hebreos, mis hermanos, hace una comparación. Hace una comparación entre el monte Sinaí y el monte Sión. Uno, el monte Sinaí, mis hermanos, como ejemplo del antiguo pacto, y el pueblo temblaba. Pero ahora el monte Sión, y el autor, mis hermanos, era un hombre muy en el Antiguo Testamento. Ahora el monte Sión, que es símbolo de Jesucristo, es ante el que tú y yo debemos temblar. Voy a leerlo, mis hermanos, este pasaje. Dice de la siguiente manera. En Hebreos 12, de los versículos del 18 al 29. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a un torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Está recordando lo que leímos en Éxodo 19. Dice allí el versículo 20, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esa expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hay una comparación entonces. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío temblaba ante el monte Sinaí.
Pero ahora, mis queridos hermanos, tenemos algo más grande que un monte. Nuestro Señor Jesucristo, ante el cual, como dice el pasaje, mis hermanos, debemos mostrar, ofrecerle un servicio aceptable con temor y con profunda reverencia. Eso debemos hacer. Así es que, ¿cuál es la condición de tu corazón? ¿Qué es lo que a Dios le interesa? Comenzaba esta predicación. Lo que a Dios le interesa es la condición de nuestro corazón. Una vida limpia y una actitud adecuada delante de Él, ante el Dios Santo y ante su palabra. Ante su palabra. ¿Qué actitud tendrás ante la palabra? ¿Temblarás ante la palabra de Dios o no lo harás? Fíjate quién habla. Es el Dios Santo, el Todopoderoso, el Altísimo. Cuando dice la Escritura, orad sin cesar, ¿tiemblas ante esto o lo pasas por alto? Fíjate quién está hablando. Cuando dice la Escritura, ámense unos a otros, ¿temblarás ante esto? ¿Harás caso a ello? ¿O serás indiferente y también lo saltarás? Dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. ¿Vas a temblar ante esto? ¿Temblarás ante ello? ¿O lo pasarás rápidamente la hoja y te harás el indiferente? Cuando dice la Escritura, perdónense unos a otros, ¿temblarás? ¿Harás caso? Cuando dice la Escritura, aléjense de toda clase de pecado, ¿temblarás y considerarás tu vida? ¿Y tendrás un temor reverente ante Dios? Cuando dice la Escritura, la voluntad de Dios para vosotros es vuestra santificación, ¿lo entiendes? ¿Temblarás ante ello? ¿O te harás el indiferente y estarás viviendo tu vida como siempre la has vivido? Lo cierto, mis hermanos, es que estamos ante el Dios alto y sublime, ante el que nos mira y del cual no se escapa ninguna cosa, mis hermanos. Pero quiero decirte en esta hora que Dios está profundamente interesado en ti y en mí, en la condición de nuestro corazón y cuál es la actitud que tenemos hacia Él y su palabra. Que el Señor, mis hermanos, nos ayude. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a tener un temor reverente de Dios y un temor reverente de su palabra todos los días de nuestra vida. Que con profundidad de espíritu, con profundidad de afecto en nuestros corazones tengamos un temor reverente a Dios y su palabra, mis hermanos, porque de allí parte todo. ¿Cuál es tu condición de vida? ¿Tienes temor de Dios? Y no estoy diciendo miedo, un temor reverente de respeto a Él, porque de allí parte todo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Bendito Señor, ayúdanos. Tanto necesitamos de ti. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu presencia confortadora y consoladora en nuestras vidas. Necesitamos de ti, mi Señor. Tú miras todas las cosas, sabes todo lo nuestro, sabes nuestro interior. Pero mi Señor, por favor, mira en mis hermanos, en mí, en esta iglesia. Míranos, mi Señor. Y por favor, encuentra hombres y mujeres humildes de espíritu. Encuentra también, mi Señor, a aquellos que tiemblan ante tu palabra y que están dispuestos a hacer caso a tu palabra. Porque cuando tú hablas y abrimos la Biblia, mi Señor, tú mismo nos hablas. El Santo, el Eterno, el Todopoderoso nos estás hablando. Ayúdanos en esto, mi Señor. Ayúdanos a tener un temor reverente, Padre, que nos guíe, mi Señor, a vivir cerca de ti, siguiendo a Cristo Jesús. No como una religión externa,
no como un hábito, mi Señor, no, que eso no suceda con nadie en esta tu iglesia, ninguna de los que estamos aquí, nadie, mi Señor. Ayúdanos, por favor. Con profunda humildad te lo pedimos. Necesitamos de ti, mi Señor. Cambia lo que tengas que cambiar en nuestras mentes y corazones. Quizás alguno tenga una costra allí en su corazón que le impide ver tu palabra y temblar ante ella con temor reverente. Quizás alguno, mi Señor, tiene tan duro el corazón que ni se acuerda de ti y que no te da el honor, que no entiende y no ha entendido que eres el Dios sublime, el alto, el altísimo, el eterno, el santo, el todopoderoso, el creador. Ayúdanos a tener una visión clara de ti, mi Señor, una visión que te honre. Pero, Señor, por favor, mira cada vida aquí. Te buscamos y te amamos, mi Señor. Yo me incluyo, todos nosotros te amamos y te buscamos. Y ayúdanos, mi Señor. Ayuda a nuestra necesidad. Ayúdanos. Tú sabes lo que cada quien piensa y lo que cada quien necesita. Pues, mi Señor, trabaja con nosotros, con cada uno. Por favor, extiende tu mano bondadosa y toca vidas, mi Señor, para tu gloria y tu honra. Hazlo así. También te pido, mi Señor, que sigas sosteniendo a tu iglesia, cada familia, a cada uno de mis hermanos varones y de mis queridas hermanas, a los que estudian y trabajan. Ayúdales, mi Señor, a los jóvenes y a los niños también, en sus necesidades. Por favor, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias. Gracias de verdad. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Y saben, mis hermanos, nuestra esperanza está en Jesús y solamente en Él. Solo en Jesucristo, mis hermanos.